preso en aflicción. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, debemos de esperar tranquilos los juicios de Dios. Es lo que dice la Biblia en Habacuc capítulo 3, versículo 16. Tranquilo espero el día de la angustia, el pueblo que se levantará para invadirnos. Pudo parecer antipatriota. Cuando hablamos la palabra de Dios vamos a tener muchos frentes, de todos los lados. Jeremías sufrió mucho, le dijeron vende patria, y Habacuc probablemente también. Y las variaciones de Jonás, ¿verdad? Porque quería hacer su voluntad y Dios le dice, no, ve y predica. Pero Jonás no quería que esas personas se convirtieran. Es decir, esa dificultad a veces para poder acatar los designios de Dios, la voluntad del Señor. Esperar tranquilo los procederes de Dios. En esta lucha que tenemos, debemos equiparnos bien y prepararnos. Hay una serie de exposiciones y un mensaje específicamente dentro de esta serie titulada Estrategia. Quiera Dios que podamos hacer llegar esta exposición a aquellos que la soliciten. De hecho, pueden solicitarla. La dirección que aparece abajo, que aparecerá abajo, le permitirá a usted comunicarse con nosotros y solicitar esta exposición o darle el link donde se encuentra digamos así, en internet, para que usted pueda escuchar esta exposición con juicio, con criterio, con discernimiento, al estilo de los creyentes de Berea, que miraban a ver si lo que Pablo estaba enseñando era la verdad de Dios. Ante la realidad que estamos viviendo debemos de equiparnos. En mi caso, con humildad lo digo, delante de mi Dios, que tuve que volver a las aulas universitarias, a estudiar leyes, ya hace un tiempecito. Y recientemente tuve que ingresar para equiparme bien en lo relacionado con el derecho penal y el derecho procesal penal, haciendo una maestría. Y la tesis fue, gracias a Dios, que fue aprobada y se encuentra depositada en la biblioteca de APEC, de una APEC, Universidad APEC, para aquellos que quieran acceder, y ya estará también en línea, en internet, para aquellos que quieran pues escudriñar esta tesis, relacionada con las eximentes del delito del aborto, a la luz de la ley que se entendía que iba a ser aprobada el año pasado en la República Dominicana, pero que el Tribunal Constitucional descalificó o definitivamente sentenció en contra de ella. Al equiparnos en ese sentido, nos damos cuenta que el mal de la humanidad es más terrible de lo que se ve a simple vista. Y si no nos percatamos de esto, podemos errar al blanco. El meollo del asunto está en el criterio de justicia. El meollo del asunto está en la teoría del delito. Usted pasa, por ejemplo, el delito del aborto y las eximentes que hay con relación al delito del aborto y no pasan el cegazo de la teoría del delito, ¿verdad? Eso lo saben los juristas. Pero los expertos en diferentes países del mundo han cambiado el significado de las palabras. Por eso dice la Biblia en el libro de Daniel que para los posteros tiempos las leyes iban a ser cambiadas. Lo consiguiente, cuando las leyes se cambian y se caen en actos de injusticia, que son leyes legales pero injustas, sí, así mismo, leyes legales pero injustas. Aun cuando el hombre piense que no va a pasar nada porque se burló el razonamiento humano a través de recursos sofistas, es decir, ese movimiento, ¿verdad?, que comenzó muy bien, los sofistas, enseñando de manera desinteresada, pero cuando comenzaron a cobrar por las enseñanzas, todo se corrompió. Y los grandes mercaderes, empresarios, que llevaban a sus hijos para que le enseñaran estos sofistas, estos maestros de los saberes, de la retórica, entonces usaron esto que era con un fin noble y bueno para mal. En ese campo del derecho es el recurso que más se usa, la mentira. Y piensan que van a escapar de los juicios de Dios. Jamás. Nadie escapa de la justicia de Dios. Tarde o temprano, como dice el libro de Números, tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan y le alcanzan a la humanidad. Por eso el libro de Proverbios dice, ninguna maldición viene sin causa. Así mismo como usted lo oye, ninguna maldición viene sin causa. Esperando tranquilo los juicios de Dios.
Habacuc estaba entonces esperando tranquilo. Después que Dios le habló que el justo por su fe vivirá, escríbelo. En tu ira acuérdate de tu misericordia. Ahora dice, espero tranquilo. Lógicamente, me he estremecido. Hay dolor dentro de mí, pero he aprendido a tener tranquilidad. Es decir, que no es tan fácil llegar a la conclusión de estar tranquilo sabiendo que los juicios de Dios se avecinan. No, eso es a la luz, digámoslo así, de que la mente se permee, se empape de la palabra de Dios, que la voluntad sea dominada por Dios. En mi caso, yo le he ofrendado a Dios mi libre albedrío. Yo le he dicho, Dios, te entrego mi libre albedrío. Dios, te entrego mi voluntad, te entrego mi mente. Sé tú mi jinete. He aquí un caballo, sé tú mi jinete. ¿Le ha hecho usted lo mismo con Dios? Y es lo mejor, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bueno, pero el profeta de manera poética tiene que recurrir a la historia, a los precedentes de los juicios de Dios. ¿Y cuáles son los precedentes de los juicios de Dios mencionados por él allí? El diluvio. ¿Y cuál otro precedente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? La mortandad, la plaga, ¿verdad? Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Él reina, él gobierna. Dice la Biblia que Faraón endureció su corazón, pero también Pablo, ¿verdad? Pablo, lea Pablo. Pablo dice, pero Dios endureció el corazón de Faraón. Sí, él endureció el corazón, pero Dios le endureció su corazón. En otras palabras, usted se obstina, se vuelve obstinado, rebelde, terco, Dios lo entrega a su corazón y su corazón se le endurece. Todo corazón sensible a Dios, a la voz de Dios, a lo espiritual, verdadero de Dios, está siendo visitado por Dios. Pero cuando el corazón se endurece, es un alejamiento de Dios. Dios endureció el corazón de Faraón. Y esa obstinación de Faraón permitió que Dios manifestara su poder. Allí estaba escondido su poder. Rayos brillantes salían de sus manos. ¿Y qué hizo? Dividió el mar rojo en dos. Y hubo mortandad, las plagas de Egipto. Todo esto mencionado aquí, como queriendo decir, Dios no tendrá por inocente al culpable. Ahora permítanme, por favor, mostrar los precedentes de Dios desde el punto de vista de la segunda carta de Pedro. ¿Usted tiene una Biblia? Por favor, ya que el profeta Habacuc lo citó, es pertinente que también en esta serie hagamos lo mismo. La segunda carta, por favor, de Pedro, el capítulo 2, hablando primero de la apostasía. Por favor, agárrese de su silla nuevamente. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejía destructora, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Mire, los falsos profetas y los que enseñan doctrinas, que son herejías, triunfan, todo le va bien, se abren puertas, oh, Dios está con nosotros, hasta que venga la destrucción repentina. Por eso no nos afanemos mucho. Tenemos que aclararle al pueblo desde el punto de vista de la palabra de Dios, pero lo demás se lo dejamos a Dios y al tiempo. Es Dios que viene con su juicio para aquellos que han apostatado de la fe y que enseñan otro evangelio y que mercadean con la gracia de Dios, festinando la gracia, ofreciendo la gracia peor que en los tiempos de las llamadas santas indulgencias. Le dan salvación a criminales, asesinos, a personas que mueren en pecado. Y la evidencia de eso es que hacen memoriales a ese tipo de personas. Y esos niños que están viendo, y esos jóvenes que están viendo allí, ¿qué dicen? Oh, pero si a ese que vivió una vida fatal, murió fatalmente, le hacen un memorial, pues la vida cristiana es tan light, es tan sencilla, que tú puedes hacer todo lo que quieras, morir como tú quieras, y como quiera la iglesia te vindica. Sí, te vindica la iglesia y los falsos, pero Dios no te vindica. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice, vendrá sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, muchos. Por eso cuando usted vea multitudes siguiendo a personas, diga, se llenó un estadio, se llenó tal lugar, está lleno aquel lugar. No podemos estar en el error. No, nadie dijo que la multitud, no es que sean malas, es que la multitud no es un factor determinante para comprobar que se está en la verdad. Dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Usted me escuchó?
Subráyelo, usted lo está viendo en pantalla. El camino de la verdad será blasfemado. En otras palabras, ¿saben por qué surgió Barack Obama? La historia de Barack Obama es interesante. Primero en su estado, cuando llegó a ser senador, bueno, porque fue descalificado aquel que tenía todas las posibilidades del Partido Republicano de ganar. ¿Por qué fue descalificado? Por inmoral. Luego el otro, ganó Obama en su estado. Luego para, digámoslo así, ser senador de los Estados Unidos de Norteamérica. También pasó lo mismo. Un republicano millonario estaba llevando una doble vida. Y el pecado grosero que cometió lo descalificó y allí subió Obama. ¿Por qué Obama llega a ser presidente? Por la misma situación. ¿Por qué? Por el camino de la verdad que es blasfemado. Porque hay gente que ni quiere ir a veces a los templos y la iglesia porque se escuda y se excusa de personas que están viviendo un evangelio contrario a la verdad de Dios. Dicen, ¿y para qué estoy ahí? Si los de afuera y los de adentro son todo lo mismo. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Como dice Habacuc, ¿qué pasa? ¿Por qué calla? Dios parece también que está dormido. Dice el texto, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso. Es decir, está activo, ni su perdición dormida. Ahora observe usted los precedentes, que es donde queremos hablar y enfatizar. Dice, lea su Biblia. La versión de las Américas, estamos leyendo ahora. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados, ¿para quiénes? Para juicio. Reservados para juicio. Óigame, hoy en día que no se quiere ver al Dios punitivo. Comenzó Dios con los ángeles. Los ángeles que fueron encerrados. Hoy en día hay ángeles en cárceles preventivas, espirituales, encerrados, como dice también Judas, reservados para juicio. Es decir, que los juicios de aquí, lo que queremos decir, el sistema, los actores del tren jurídico, bueno, son réplicas de lo que dice la Biblia. Dice aquí, reservado para juicio. Si no perdonó, y hay personas que dicen, es que Dios perdona todo. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otras palabras, ay, deshace, muere como tú quieres, que al final el único pecado que Dios no perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y de dónde habrá salido esa diablura y esa creencia que está contaminando al universo y que en algún momento el juicio de Dios se desatará? Lo observo nuevamente, como de parte de Dios. El juicio de Dios se desatará, porque el juicio de Dios, como dice Pedro aquí, no está ocioso. Dice el 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esta verdad es dura. Recuerdo un predicador, un pastor que se descarrió, apostató de la fe desde el punto de vista humano, y cuando cerró su iglesia, dijo, aquí no están los 7 de Noé, cierren esto. Dios los entregó a un corazón endurecido. Esa verdad es dura y duele. 7 personas se salvaron. En otras palabras, Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios salva a los que quieren salvarse y a los que entran en el arca. Pero los que quieren seguir festinando y acomodándose a esta vida, se perderán. El que quiera salvar su vida, dice la vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de Jesús, dice la Biblia, la hallará. Versículo 6. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. ¿Usted escuchó? Algunos dicen un meteorito. Un meteorito cayó y destruyó, dice Discovery Channel, dice National Geographic Channel y todos los channels dicen un meteorito. Sí, un meteorito, lo que usted quiera. En ceniza, dice la Biblia. Y eso va a pasar hoy en día. Por eso siempre he dicho, en lugar de llenarnos de una ira pecaminosa contra los que practican la homosexualidad, contra los que promueven la homosexualidad, lo que deberíamos es llorar por ellos, lo que deberíamos es gemir por ellos, que Dios tenga misericordia,
que Dios tenga compasión, por favor. Es entregado a juicio, como dice Romanos capítulo 1, que Dios tenga misericordia. Hay que tener compasión y cuidar a los hijos de uno y cuidarse uno mismo, porque hasta sus ropas, dice la Biblia, desde la perspectiva de Judas, el único capítulo, está contaminada. En otras palabras, sí le predicamos, pero no nos acercamos mucho. ¿Por qué? Porque ellos son proactivos, dinámicos, en la forma como promueven su filosofía y su praxis. Dice la palabra de Dios, entonces, que estos juicios quedaron como precedentes. ¿Para qué? Para que no pequemos. En Habacuc se encuentran los precedentes también de Dios. Usted ve, es asunto de creer o no creer. En mi caso, creo firmemente lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo y mi casa serviremos al Señor. Asuma usted esta postura. Vaya a la palabra de Dios, busque el consejo de Dios, la revelación de Dios, sumérjase en la Biblia, cuídese de los hombres, hasta de quien está hablando. Examine, escudriñe, mire a ver si lo que estamos predicando es la palabra de Dios. En toda la Biblia, especialmente en las cartas de Pablo, usted va a ver que se observa, retened la doctrina, examinad, a ver si estáis en la fe. Seáis como los bereanos. Es bueno ser como los de Tesalónicas, que cuando Pablo hablaba decían, es palabra de Dios, pero Pablo dijo, eran más nobles los bereanos, porque escudriñaban para ver si se estaba enseñando la verdad de Dios. Nos vamos a una pausa y retornamos para dar pinceladas a lo que hemos visto aquí desde la perspectiva del libro de Habacuc, los extraños procederes.